Maika ganó Supervivientes, pero lo que ocurrió al entrar al plató fue más doloroso que cualquier nominación. Alba recibió abrazos de todos, pero cuando apareció Maika, Sandra Barneda vio algo tan feo que tuvo que parar el programa. 1. Narración 800 a 1200 palabras. Maika Benedicto acababa de ganar Supervivientes 2026, acababa de convertirse en la gran vencedora de una de las ediciones más duras, más comentadas y más tensas de los últimos años, pero al entrar al plató del debate final ocurrió algo que dejó a Sandra Barneda completamente descolocada. Algo que muchos espectadores también notaron desde casa. Algo que, sin necesidad de gritos ni insultos, fue mucho más frío que cualquier discusión en la isla. Porque cuando Alba Paul entró al plató, prácticamente todos se levantaron. Hubo abrazos, besos, gestos de cariño, compañeros acercándose, sonrisas y una bienvenida muy cálida. Pero minutos después, cuando entró Maika, la ganadora, la persona que el público había elegido como vencedora, la reacción fue muy diferente. Mucho más contenida. Mucho más distante. Y Sandra Barneda no quiso dejarlo pasar. La presentadora miró al grupo de exconscursantes y lanzó una pregunta directa, incómoda y demoledora. Ha entrado Alba y se ha levantado prácticamente todo el mundo, y ha entrado Maika y no os habéis acercado a ella, ¿por qué? En ese momento, el plató se quedó en tensión. Porque Sandra acababa de poner palabras a lo que muchos estaban pensando. No era una sensación. No era una exageración de las redes. Era un gesto evidente. Con Alba hubo una reacción colectiva. Con Maika, no, y cuando una presentadora como Sandra Barneda lo señala en directo, es porque el detalle era demasiado grande como para mirar hacia otro lado. Rápidamente comenzaron las justificaciones. Algunos exconscursantes intentaron explicar que no se acercaron porque era el momento de Maika, porque ella estaba bailando, porque no querían robarle protagonismo. Borja fue uno de los que intentó justificar esa distancia diciendo que se trataba de respetar su momento. Pero la explicación no terminó de convencer. José Manuel Soto también intervino diciendo, no es lo que piensas. Pero Sandra Barneda fue tajante y respondió con una frase que ya se ha convertido en una de las más comentadas de la noche, yo no pienso, yo analizo. Con Alba lo habéis hecho y con Maika no. Y ahí se rompió la fachada. Porque Sandra no estaba hablando desde una emoción. Estaba señalando un hecho. Y el hecho era claro, 2 entradas al mismo plató, 2 finalistas, 2 mujeres que acababan de protagonizar la final, pero 2 recibimientos completamente distintos. Alba recibió el calor del grupo. Maika recibió distancia. Y lo más fuerte es que Maika, lejos de venirse abajo, respondió con una calma que dejó todavía más expuesto todo lo que se estaba viviendo. No explotó, no gritó, no señaló a nadie directamente. Simplemente dijo una frase que resumía semanas de tensión, no pasa nada. Acepto que el 90% de mis compañeros no quería que ganara. Esa frase fue un golpe silencioso. Porque Maika no estaba hablando solo del plató. Estaba hablando de todo el concurso. De las nominaciones. De las miradas. De los bandos. De los comentarios. De esa sensación que muchos espectadores también habían percibido, que una gran parte de sus compañeros no la veía como ganadora, no la apoyaba y quizá nunca terminó de aceptar que el público estuviera de su lado. Y aquí está la clave de todo. Maika no ganó porque sus compañeros la empujaran hacia la victoria. Maika ganó porque la audiencia la sostuvo. La salvó, la defendió y finalmente la coronó. Y eso, en un reality, duele más de lo que parece. Porque dentro del grupo puede existir una narrativa, pero fuera manda el público. Y cuando el público contradice al grupo, se produce este choque. Los concursantes no entienden la victoria, pero la audiencia sí. Maika incluso dejó claro quiénes sí habían estado con ella. Nombró a Marisa Jara, Gabriela Guillén, Claudia y también se dejó entrever que Almudena formaba parte de ese pequeño grupo que sí la había apoyado. Pero lo importante no era solo ese 10% que estaba con ella. Lo importante era el otro 90%. Ese porcentaje demoledor que Maika soltó en directo y que dejó claro que ella era plenamente consciente de lo que estaba pasando. Mientras tanto, Nagore Robles quiso matizar su postura. Aseguró que estaba muy contenta por la victoria de Maika, aunque Alba Paul sea una gran amiga suya. Nagore defendió que la final entre ambas mujeres había sido maravillosa. Pero incluso con esas palabras, la tensión ya estaba instalada. Porque el gesto inicial ya había marcado la noche. Y después de que Sandra lo señalara, algunos compañeros reaccionaron. Soto y Gabriela Guillén se levantaron para darle un beso a Maika y felicitarla por su victoria. Pero claro, el gesto llegó después de la pregunta de Sandra.
Y ahí es donde muchos espectadores se hicieron la misma pregunta, ¿se acercaron porque realmente le salió del corazón o porque quedaron en evidencia en directo? Porque una felicitación espontánea no tiene el mismo valor que una felicitación después de que la presentadora te señale delante de toda España. Y ese es el detalle que ha incendiado a los seguidores de Supervivientes. No fue una gran bronca. No fue una pelea a gritos. No fue una acusación explosiva. Fue algo más sutil, pero mucho más revelador, la diferencia de trato. Alba entra y todos se levantan. Maika entra y muchos se quedan quietos. Alba recibe cercanía. Maika recibe frialdad. Alba, segunda clasificada, recibe el calor del grupo. Maika, ganadora, tiene que escuchar cómo Sandra pregunta por qué nadie se ha acercado. Y la pregunta ahora es inevitable. ¿Por qué Maika genera tanta incomodidad entre algunos de sus compañeros? ¿Es porque ganó? ¿Es porque el público la eligió contra todo pronóstico? ¿Es porque no formaba parte del grupo fuerte? ¿Es porque muchos preferían que ganara Alba? ¿O es porque su victoria dejó en evidencia que la audiencia no siempre compra la versión que se construye dentro del concurso? Lo que está claro es que Maika salió ganadora, pero también salió señalando una realidad incómoda, que su triunfo no fue celebrado por todos. Y eso convierte su victoria en algo todavía más potente. Porque no solo ganó el concurso. Ganó contra el desgaste, contra las dudas, contra la tensión del grupo y contra la frialdad de muchos compañeros. Sandra Barneda hizo lo que tenía que hacer, parar el momento, mirar al plató y decir lo que se estaba viendo. Porque a veces no hace falta una gran exclusiva para entenderlo todo. A veces basta con mirar quién se levanta, quién se queda sentado, quién abraza, quién esquiva y quién solo reacciona cuando ya no le queda más remedio. Y Maika, con una frase tranquila pero demoledora, lo dejó claro. Ella sabe perfectamente quién estaba de verdad con ella y quién no. Supervivientes 2026 terminó con una ganadora, sí. Pero el debate final ha demostrado que la guerra continúa. Y si este fue solo el primer gesto al entrar al plató, habrá que ver qué ocurre cuando empiecen a salir todas las cuentas pendientes. Porque Maika ya no está en la isla, pero sigue estando en el centro de la tormenta. Y ahora la gran pregunta queda en el aire. ¿Fue una falta de cariño, una casualidad mal entendida, o el desplante más evidente a una ganadora de Supervivientes?